impacto que una iglesia puede producir en el ambiente donde está, en el ambiente donde se mueve, el primer impacto lo genera, lo gesta la unidad de esa iglesia. La unidad que hay entre cada uno de los miembros de la iglesia local por un lado y por supuesto de la iglesia mundial, de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer punto de importancia en cuanto a la unidad, porque eso genera mucho impacto en las personas que no conocen al Señor. ¿Cómo es que estas personas se entienden tan bien? ¿Trabajan tan bien en equipo? Gracias. ¿Cómo es que se ayudan unos a otros? ¿No? Como el hermano Héctor recién un poco nos estaba comentando, en esta sociedad tan individualista, tan interesada en que si recibo algo a cambio lo hago, si no, no lo hago. Todas esas circunstancias que se dan y la unidad de la cual Jesucristo nos habló en la palabra es precisamente opuesto a todo eso. Es una persona que entrega, que da, que ayuda, ¿no? Y por eso el primer impacto de una iglesia en una ciudad, como decíamos hoy, que tan hermosas las canciones que cantamos, que el Rey sea el Rey de nuestra ciudad, y yo le agrego que Jesucristo sea el Rey de nuestra nación también, ahora en los momentos difíciles que estamos pasando. Y el segundo elemento impactante de una iglesia es cuando una iglesia es una iglesia intercesora. Una iglesia que ora y clama y busca la dirección del Señor. Y sabemos que a través de la intercesión también ponemos en su lugar a Satanás, que siempre se quiere levantar y empezar a confundir y a hacernos retroceder en nuestra fe. Hoy declaramos que nuestro Dios es poderoso y tenemos fe en eso y creemos en su palabra. Y una manera de levantar el nombre de nuestro Dios en alto es precisamente obedecer a lo que Él nos dice en la Biblia, en su palabra. Es una manera más de levantar el nombre de nuestro Dios en alto. Juan 17:20 dice, esta es una oración, la deben haber leído un montón de veces los que están acostumbrados a tener contacto con Dios a través de la palabra. Es una oración que el Señor Jesucristo hizo en favor tuyo y mío. Acá Jesús está orando por aquellos que iban a ser salvos. Y la oración dice así, la documentó Juan 17:20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean, ¿qué? Uno. Oro para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Saben que cuando Jesucristo hizo esta oración, Él estaba muy próximo a morir en la cruz. Y son esos detalles que Jesús quiere reforzar, que Jesús quiere aclarar sin ninguna duda, cosas que eran importantes para nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso Él le ora al Padre y le dice, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos, o sea, hoy nosotros aquí en este lugar, nosotros somos ellos, también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad genera un mensaje poderoso de parte de Dios para que el mundo crea que Jesús es enviado de nuestro Dios Padre. El versículo 22 dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí,
Permite que alcance la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Profunda preocupación de nuestro Señor Jesucristo de que el mundo entienda y crea que Dios envió a su Hijo unigénito en forma de hombre, por amor murió y resucitó para cada uno de nosotros. Que el mundo crea. ¿Saben que en el ámbito de la unidad se desata un mover del Espíritu Santo que hace que otras personas crean lo que no decimos con la boca? Y es la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo que fue enviado por nuestro Dios. El versículo 24 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Jesucristo dice de vos y de mí: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Sigue orando Jesús y dice: Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Qué diálogo? Acá como que habría que hacer un grafiquito de todo lo que Dios dice de Jesucristo, estar en Dios, Dios en Cristo y Cristo y Dios en nosotros. Esa declaración de unidad tan interna, tan íntima, que nuestro Señor Jesucristo está hablándonos acá. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que construyas en nosotros esa unidad por la cual nuestro Señor Jesucristo clamó. Te rogamos que nos podamos entender, que podamos trabajar en unidad, en entendimiento, en propósito. Te rogamos, Padre Celestial, que podamos despojarnos de nosotros mismos para estar esforzándonos en mantener la unidad de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Líbranos, Padre, de toda cosa que Satanás quiera hacer para separarnos, dividirnos, para de alguna manera afectar la relación de los unos en los otros. Esos espíritus de maldad, ahora los atamos y los echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Les ordenamos que se alejen de esta casa. Pero a ti, Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos para perfeccionarnos en esa unidad maravillosa de la cual nuestro Señor Jesucristo nos habla a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sé que están cansaditos de estar parados, de tanto cantar y demás. Hermanos, este capítulo 17, el apóstol Juan registra la oración que Jesús hizo al Padre. Primero oró por él, oró por su propia persona, Jesucristo. Después oró por los discípulos que estaban con él a su alrededor. Y después oró por los futuros creyentes. Fíjense qué interesante es esto. Cuando oró por los futuros creyentes, oró por aquellos que desde ese momento en que Jesucristo hizo esa oración hasta el fin del mundo iban a conocer a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que nosotros estamos en el medio de todo esto? Jesús oró en el pasado, en el futuro tenemos el fin del mundo, este que conocimos, va a haber un mundo nuevo, y en el medio estamos nosotros hoy día. Y Jesús oró precisamente para que nosotros vivamos en unidad y podamos permitirle a Dios que esa
oración que nuestro Señor Jesucristo hizo se haga realidad. Esta oración la hizo Jesús sin nosotros haber nacido. Qué interesante. Él ya nos tenía en cuenta. Nosotros antes de nacer, antes de la creación, y en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo ora, recibimos, aún sin haber nacido, una oración intercesora de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una oración hermosa, es una oración valorada por el pueblo de Dios, porque ahí Jesucristo está manifestando delante de nuestro Padre la importancia que tiene generacionalmente la unidad de cada uno de los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es negociable. La unidad debe estar establecida y debe ser puesta en práctica, la debemos guardar, la debemos proteger y debemos dejar que eso aflore, que eso se vea y sobre todo que lo vean aquellos que no nos conocen. Un resumen sencillo del contenido de esta oración es el siguiente. Jesús oró por todos los futuros creyentes. Pidió al Padre que los creyentes sean uno, que los creyentes sean perfeccionados en unidad, que los creyentes puedan estar con Él en gloria. Vieron que Él dice, yo quiero que los que me dice estén conmigo. Fíjense la expresión de pertenencia que tenemos para con nuestro Dios. Él quiere que estemos con Él. Y por último hay un testimonio en esa oración, dar a conocer el nombre de Dios. Porque Él dice, Jesús dice, yo a Él les di a conocer tu nombre y yo quiero que ese nombre siga siendo conocido a través de generación en generación. Aquí hay un llamado de parte de Jesucristo, una exhortación para la iglesia. ¿Cuál fue el secreto del cristianismo del siglo II, del siglo III? O sea, la iglesia temprana de esa época. ¿Cuál fue el secreto? Que el amor de estos hermanos y la unidad atraía como un imán a los que no los conocían a Jesús. Ellos tenían el principio del conocimiento del nuevo pacto de Jesucristo. Había muchas cosas que todavía no habían sucedido y que no conocían, pero tenían ese amor tan fuerte y esa unidad de propósito tan marcada que era un imán para que otras personas que no conocían a Cristo Jesús se interesen y reconozcan que había algo en esas personas que realmente era asombroso. Jesús, estando cerca de su muerte, se esforzó en dejar las últimas palabras antes de partir y, entre otras, el tema central es la unidad y su propósito. Estamos viendo esto, vieron, durante todo este mes. Les agradezco a las hermanas que estuvieron antes que hoy con hermosos mensajes acerca de la unidad. Pero hermano, hay dos razones para buscar la unidad, dos razones. Atiéndanme. Primero, esto fue prioridad para Jesús. ¿Qué dije? Esto fue prioridad para Jesús. Porque Él, desde la creación del mundo, sabe lo que genera las terribles consecuencias de la división. ¿Qué pasó con el ser humano al principio de los tiempos? El pecado de Adán, ¿qué hizo? Dividió el destino del hombre con el destino que Dios tenía. Ahí ya hubo una división. Y Jesús conoce las consecuencias de esto. A través de la historia se ha visto. Una casa dividida no se puede sostener en sí misma. Un reino dividido tampoco se puede sostener. Una iglesia dividida tampoco se puede sostener.
Bueno, pero por ahí hay algunos que son medio escandalosos, medio esto, que lo otro. No, no, no. La iglesia es una y toda esa iglesia tiene que estar unida. Esto es la prioridad para Jesús, por eso Él ora al Padre y lo hizo delante de sus discípulos. Ora en voz alta, los discípulos lo escuchaban. ¿Y para qué quería Jesús que los discípulos escuchen? ¿Por qué no hizo esta oración en privado, digamos? Porque el Padre lo iba a escuchar también. Para que los discípulos escuchen y entiendan que es prioridad para Jesús, y lo menciona 4 veces en el capítulo 17 para destacarlo en esta oración. Jesús estaba haciendo en ese momento algo así como que si yo estuviera orando, un papá, digamos, generalicemos, un papá está orando por su hija o por su hijo, y en esa oración están reunidos en la mesa cuando van a comer. Entonces el papá empieza y ora. Pongámosle que ese papá tiene un hijito que se llama Pedrito, entonces ora: Señor y Padre que estás en el cielo, te ruego por Pedrito. Ahí Pedrito está pidiendo por mí. Te ruego por Pedrito, Padre, porque está teniendo dificultad en la escuela. Te ruego que lo ayude, que lo hagas paciente, que sea disciplinado, que estudie, que no se peleen con sus amigos. Y él ahí va escuchando y viendo lo que el papá entiende que necesita de parte de Dios para que él cambie su conducta. ¿Se entiende eso? Acá Jesucristo estaba haciendo exactamente lo mismo. Él estaba orando al Padre, pero dándole a entender a los discípulos y ahora a la iglesia toda la importancia que tenía la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Por eso lo hizo en público. Y la unidad entre los creyentes tiene 2 facetas. Una faceta es invisible e instantánea, pero la otra es visible y se va perfeccionando con el tiempo. ¿Qué dije? Está la faceta invisible e instantánea y está la faceta visible que se va perfeccionando con el tiempo. La faceta invisible, ¿cuál es? Cuando alguien conoce a Cristo y se entrega a Él de forma instantánea e invisible, Dios lo injerta a esa persona, lo introduce en el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende eso? Si una persona de corazón le dice a Cristo Jesús: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora, reconozco que me he equivocado, que tengo necesidad de ti, quiero cambiar, una transformación, has muerto por mí, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y me arrepiento. Y ahí esa persona es hecha hija de Dios y enseguida Dios lo incorpora, es parte del cuerpo de Cristo. Eso no se ve. Es invisible, es instantáneo. Y esa persona, que es una persona imperfecta, hay cosas que no conoce todavía mucho de la Biblia, tiene dificultades por ahí para entender, está en un proceso de crecimiento, pero ya Dios ahí lo puso en la familia de Dios. Es uno de los nuestros. No sé si se han fijado, seguramente que sí, que cuando alguien en esta congregación se entrega a Cristo, hace la oración de fe, le damos la bienvenida a la familia de Dios. Ya es uno de los nuestros. Hay unidad con él, con ella. Eso es maravilloso. Aparte de entregarle la vida a Cristo, el hecho de poder haberlo conocido y esa paz, esa tranquilidad que sabe uno percibir y tangiblemente saber que ha sido perdonado, es extraordinario. Cuando nos equivocamos, si ofendemos a alguien y esa persona nos perdona, qué satisfacción tan maravillosa nos da saber que fuimos perdonados. Pero después está la fase por la cual
se hace visible, ahí está cómo nos movemos los unos con los otros, y se va perfeccionando. Esto es como la santificación, ¿sí? Cuando nosotros creemos en Cristo somos santificados y ya Dios nos apartó para Él. Pero entramos ahora en un proceso de santificación donde vamos purificando nuestro corazón, nuestra conducta, nuestros pensamientos. Todo eso va cambiando y a medida que pasa el día vamos perfeccionándonos en esa santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese perfeccionamiento cada uno de nosotros cooperamos en el proceso de la unidad. Ahí tenemos que estar trabajando. Vamos viendo progresivamente los cambios. Yo decía, esto es como el matrimonio. Yo digo esto porque lo vivo, porque tengo mi esposa y hemos formado un matrimonio. Y cuando pensamos en el principio de ese matrimonio, en el matrimonio nos hacemos uno, se consuma ese matrimonio y viene la luna de miel y todo está fantástico, pero después hay que vivir el día a día. ¿Somos uno? Ahí nos damos cuenta de que, bueno, a esto hay que ponerle esfuerzo y esmero para poder crecer en esa unidad, perfeccionarnos en esa unidad. Antes nos enojábamos más seguido que ahora, antes tratábamos los enojos incorrectamente, ahora los trabajamos correctamente, porque hemos madurado y hemos entendido. No solo lo que Dios me enseña, sino que lo que me conviene. Yo no quiero estar mal con mi esposa ni mi esposa conmigo. Entonces se va perfeccionando la unidad, ¿se entiende? Aquellos que están casados seguramente me entienden. Los que están de novio lo van a entender a medida que caminan juntos cada vez más. Pero hay un proceso de perfeccionamiento en las cosas de Dios. Y hay que cooperar. Ese es el punto. Hermanos, esta es una obra de Dios. Él vuelca esa unidad en nosotros. El hecho de que Jesús está orando en público demuestra que es un proyecto de comunidad. Él oró porque estaba ya preparando el terreno y dándoles a entender cómo se tenía que mover esa iglesia naciente que estaba ahí delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la naturaleza de esta unidad? ¿Cómo se hace? ¿De qué está hecha? ¿Qué quiere decir Jesús? Que su iglesia y los componentes de su iglesia local sean uno. Esta unidad que vivimos está basada, hermanos queridos, en nuestra unidad, atiéndanme, en nuestra unidad con la Trinidad, en nuestra unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese es el origen que tiene nuestra unidad. Fíjense lo que dice Juan 17, 21. Por las dudas, si alguien, no entiende lo que quiero con la Trinidad, cuando hablamos de Trinidad, estamos hablando de la unidad que hay entre el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No busquen la palabra Trinidad en la Biblia, no está, pero es una palabra que nosotros incorporamos para darnos a entender del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un único Dios que vive en una profunda y perfecta unidad. Juan 17, 21b. Padre, así como tú estás en mí, palabra de Jesús, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Y en ese permiso que Dios nos ha dado de estar unido a Él, es donde nosotros tomamos y vivimos esa unidad que la palabra de Dios nos habla, que Jesucristo oró. Versículo 27, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. ¿Ven? Que es algo que tenemos que estar atentos y trabajarlo.
La unidad por la que Cristo está orando es una que solo se puede manifestar cuando los creyentes están unidos. Juan 14:15. Si ustedes me aman, ¿aman a Jesús ustedes? ¿Están seguros? Bien. Si ustedes me aman, le está diciendo Jesús ahora a ustedes y a mí, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si alguien no obedece a Dios, no lo ama. Lo tendrá ahí en algún lugar de su vida, del curso de las cosas que hace y demás. Pero si no obedece los mandamientos de Jesús, no lo ama. Lo tendrá como un amiguito, no sé, como alguien cercano que por ahí lo inspira, pero no lo ama. Bueno, esto es lo que dijo Jesús. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre. Para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. ¿Qué drama que es esto? Son los inconversos, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Fíjense acá esa Trinidad, tan íntimamente ligada a nuestro propio ser. Hermanos, nosotros oramos por los no cristianos, los que no creen, ¿verdad? Oramos por los hermanos de sangre, por familias, por parientes y amigos, por compañeros de trabajo, pero no somos uno con ellos. No lo somos. Eso es dramático, pero es real. No tenemos el mismo Padre, por eso no somos unos con ellos. No tenemos la misma fe, no están unidos ellos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para que haya esa unidad. No tienen el mismo bautismo, no tienen la misma doctrina, no tienen los mismos objetivos y los mismos propósitos. No podemos tener unidad con ellos. Por eso una de las cosas que uno tiene que hacer en la vida cristiana es saber hasta dónde me puedo involucrar con otras personas, porque no son uno conmigo. Por eso hay que llevarlos a los pies de Cristo, predicarles. Pero no puedo dejar que ellos me impregnen a mí de algo que no me hace bien delante de mi Dios. Esta unidad nosotros no la creamos. No hay ningún versículo que diga cree en la unidad. No. La única manera es a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la unidad? Si vamos a Efesios 4:3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo ¿de qué? De la paz. Porque la unidad tiene que estar envuelta por la paz que viene y nos la da nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar lo que Dios nos dio porque nosotros no lo creamos, no lo fabricamos, no lo inventamos, sino que nos mandó a preservar de forma cuidadosa lo que Dios nos dio y esto hace que otros se maravillen. Qué lindo que es eso. La Trinidad es nuestro modelo, hermanos. La Trinidad, Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer. ¿Cuáles eran los recursos de Jesucristo? ¿De dónde venían? Del Padre. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. El Espíritu Santo glorifica al Hijo y al Padre. Y se van retroalimentando, por así decirlo,
y van haciendo y diciendo lo que el Padre les va trayendo. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Por empezar, que esto no es una institución. Por empezar, no es una institución. Y segundo, lo que vemos, lo que aprendemos de la Trinidad es que no hay individualismo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nadie quiere sobresalir, sino que todo lo que es de uno es del otro. ¿Te está hablando el Señor? No hay individualismo. Tampoco hay protagonismo en la Trinidad, sino que cada uno se somete al otro y cada uno le da gloria al otro. ¡Wow! ¿Y eso tengo que hacer yo en la iglesia? ¿Cuál sería la respuesta? Claro que sí. ¿Saben, hermanos, qué maravilloso sería tomar esta oración que Jesús hizo y este pedido que Él hace de unidad, incorporarlo al seno de nuestro hogar? ¿Saben los problemas que nos ahorraríamos? Las dificultades que ahorraríamos. En la Trinidad no hay individualismo ni tampoco hay protagonismo. Cada uno de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno cumple con la función que tiene que cumplir, pero trabajan en una unidad perfecta. Así es como Jesús habla de ser uno con el Padre. Es como una orquesta formada con instrumentos que suenan diferentes, pero dentro de la armonía que se estableció, como esa armonía de varios instrumentos diferentes suena en una unidad que nos eleva y nos inspira. Es maravilloso escuchar los instrumentos. Esto es lo mismo. La unidad para Jesús es tan importante que Él nos dio la gloria que el Padre le dio para que nosotros seamos uno. Él nos da los recursos. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué es esa gloria que nuestro Dios nos reveló? Es el Evangelio, para que seamos uno. Es el hecho de que Él se hizo hombre, siendo Dios hizo hombre, se sacrificó, murió, resucitó y hoy vive y nos está sosteniendo a través de la oración de la intercesión. Esa es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, de esta unidad es importante la unidad con otras congregaciones de otras denominaciones. Hombres y mujeres que creen en Cristo Jesús, pero por ahí tienen distintas maneras de celebrar o de llevar adelante los cultos o de llevar adelante las ordenanzas, es diferente. Y yo me pregunto cómo se mantenía unida la iglesia del primer siglo, que ellos también tenían distintas maneras de procesar o de practicar las distintas ordenanzas que el Señor les había dado. Ellos trabajaban bajo estos principios. Primero, en lo esencial, en lo doctrinal, en lo que nos lleva a conocer a Dios. En ese punto tiene que haber unidad plena. Por eso no tenemos unidad con iglesias como, no sé, los mormones, los católicos, el judaísmo. En parte coincidimos, en parte no tenemos unidad. ¿Por qué? Porque en lo esencial, en lo que me lleva a conocer a Dios, hay un solo camino y ahí sí hay unidad. En lo dudoso hay libertad porque, por ejemplo, hay discusiones que la salvación se pierde, otros dicen que no. Bueno, lo respeto. En lo dudoso hay libertad.
Que cada cual en su intimidad con Dios haga el estudio, el análisis y el perfeccionamiento necesario para ir sacando conclusiones. Y en todas las cosas tiene que haber caridad, tiene que haber hermandad, tiene que haber colaboración. Por eso me encanta la campaña que vamos a tener ahora. Nos vamos a reunir con hermanos de distintas denominaciones. Me encanta juntarme con hermanos de distintas denominaciones y ahí vamos a trabajar con un fin común: proclamar el Evangelio. Es una oportunidad extraordinaria que no debemos dejar de lado. ¿Y cuál es el propósito? Ya hablamos acerca del origen de esa unidad. ¿Y cuál es el propósito? Nuestra unidad habla más fuerte que nuestras palabras. ¿Qué les parece eso? ¿Será así? Vayan a tratar de hablarle a alguien que tiene problemas familiares cuando en tu casa viven a los gritos. Trata a ver si podés arreglarle algo a esta persona. O ser hipócrita, decir cosas que no vivís. Y nuestra unidad habla más fuerte que nuestras palabras. Y estoy hablando de la unidad íntegra de la Iglesia. El amor y la unidad son más poderosos que la exposición de los fundamentos religiosos. Porque yo no puedo empezar con alguien llevándole los fundamentos religiosos de una. Pero si es bien la hermandad con que nos movemos, la unidad con que nos movemos en propósito, en carácter, ahí automáticamente esa persona va a estar razonando, acá hay algo distinto que funciona. Ustedes saben que aquellos que gobiernan naciones, pueblos, se están quedando sin recursos. ¿Se dieron cuenta de eso? Los presidentes, los famosos de las Naciones Unidas, los que trabajan por la paz, se están quedando sin recursos. Se dan cuenta de que las cosas se les está escapando de las manos, o no lo ven así. Se les está escapando de las manos. Están levantándose guerra tras otra guerra, tras otra guerra. ¿Y dónde piensan ustedes que estas personas van a buscar ayuda? Sin conocer a Dios, ¿no? Personas que no conocen a Dios. Van a venir a la iglesia. Y acuérdense lo que les estoy diciendo. Toda rodilla se doblará delante del Señor y proclamarán su nombre. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí van a haber personas que no creen, pero se van a dar cuenta que hay un Señor de señores que tiene la respuesta y la llave a todos los delirios y necesidades que tiene la humanidad. Y si hay división afuera, si hay protagonismo afuera de una manera desubicada o individualismo afuera, y esas personas vienen a la iglesia y ven lo mismo, acá no permanecen ni 10 minutos. Más de lo mismo. El Señor nos está llamando la atención. Vivimos en un mundo donde la gente quiere ver, donde la autenticidad de una comunidad de fe se verifica en cómo viven, no en cuán preciosos son doctrinalmente. Hago una salvedad. La doctrina la tenemos que estudiar, conocer, revisar, memorizar y utilizarla. Pero no es lo que primero va a ver alguien que no conoce a Cristo. Después se lo vamos a contar. Primero va a impactarlo el amor y la unidad que tenemos como personas.
un comentarista cristiano, no tengo el nombre, pero un comentarista cristiano dice que la barrera más grande para el evangelismo efectivo, según la oración de nuestro Señor Jesucristo, no es tanto la manera de presentar el evangelio, sino realidades que esa congregación vive. ¿Y cuáles son estas realidades? El chisme, la insensibilidad, la crítica negativa, los celos y las murmuraciones, un espíritu que no perdona, la raíz de amargura, falta de apreciación de los demás, preocupación por uno mismo, la codicia, el egoísmo y cualquier otra forma de falta de amor. Esto es lo que este comentarista hace. Plenamente de acuerdo. Es así. Eso destruye la unidad. Pero hay una buena noticia. Jesucristo cuando oró para que seamos uno. Por eso que nosotros realmente vemos esto como posible y lo creo que es así. En mi iglesia yo declaro que esa unidad que Cristo proclamó porque Él oró al Padre y el Padre le respondió al Hijo esa oración, declaro que somos uno en Cristo Jesús. Declaro que en esta iglesia hay unidad. ¿Que tenemos que crecer en unidad? Sí. ¿Tenemos que perfeccionarnos? Sí. El perfeccionamiento no para porque no estamos en un ambiente perfecto. Pero este es un llamado que el Espíritu Santo le dice a la iglesia para trabajar y esforzarnos para que esta unidad se perfeccione y sea cada vez más fuerte en medio nuestro. Que nos cuidemos las espaldas, que nos respetemos. Que si tenemos dificultad con alguien, vayamos y hablamos maduramente con esa persona. Hermano, yo tengo que trabajar con vos. Yo me siento en la misma casa donde se sienta el resto de los hermanos y vos. Y yo quiero estar bien contigo. Eso es coraje, ese es espíritu del cielo. Esa es la buena noticia. Dios, Jesucristo oró por esta paz y declaró que esta paz se estableció y se está perfeccionando a medida que avanzamos. Podemos sacrificar nuestro yo para entendernos, amarnos, guardar la unidad de la iglesia. Esto no es fácil, esto cuesta, esto hay que trabajarlo, pero lo tenemos que hacer. La parte práctica, ¿cómo podemos vivir en unidad y amor en el hogar de tal manera que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios? Ya voy terminando. ¿Cómo podemos llevar esta oración de nuestro Señor Jesucristo a nuestro hogar? Los hijos cristianos deben estar en sujeción a sus padres, moverse en obediencia a sus padres. Cuando papá, mamá te pide algo, andá y hacelo. No esperes el cachetazo, andá a comprar las papas. No, obedece a tu papá, a tu mamá, obedecelos. Es palabra de Dios, este trae un inmenso bienestar a tu vida y a la vida de tu hogar. Los padres, no provoquemos a ir a nuestros hijos para que ellos no se desalienten. Esto es parte de la unidad. Hermano, si no hay unidad en casa, o al menos la procuramos, por ahí hay alguna ovejita negra, no sé, pero por lo menos el núcleo que dirija la cosa, los padres, ellos se desalientan cuando nosotros los enojamos, los airamos, les gritamos, les hablamos mal. Eviten las griterías y las maldiciones en el hogar. ¿Cristianos harán esto? ¿Qué piensan? Hombres y mujeres que conocen a Cristo, ¿gritarán a sus hijos?
le dirán cositas feas. Si lo haces, lo tenés que corregir urgentemente, porque eso trae mucho enojo y mucha maldición al hogar. Padres, tenemos que provocar un ambiente de amor y unidad en el hogar. Esto es perfeccionar la unidad. La familia practicando la hospitalidad en las oportunidades que se le dé, con el vecino, dentro de la iglesia, con los que tengan necesidad. Y en la iglesia local, ¿cómo vivir en unidad? Involucrate con la iglesia local a la que perteneces. Comenzá por ahí. A mí me gusta cuando llegan hermanos, cuando son de otra iglesia. Yo quiero crecer en número de discípulos nuevos, pero la iglesia está abierta para todos. Y me doy cuenta cómo enseguida ellos quieren darse a conocer. Quieren expresar que hay algo que ellos quieren y pueden hacer porque Dios se lo ha pedido. Me encantan esos hermanos y hermanas. Dense a conocer, involúcrense. Estamos viviendo en un mundo tan individualista que mucha gente hoy día va a la iglesia como el que va a un restaurante. A la carta, hacen las cosas. ¿Qué hace uno a la carta? Ve ahí toda una lista, tiqui, tiqui. Bueno, me quedo con esto, no tiene sal, no tiene grasa. Bueno, lo elige. Y hay quienes con la iglesia hacen lo mismo, la elige. Bueno, voy ahí, a ver cómo me va. No me gusta, voy a la otra. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? No, eso no sirve. Nunca vas a crecer. Lo hemos visto tanto eso, hermanos. Todavía sigue viniendo gente que no sé, después van a otro lado, se quedan un tiempito con nosotros. No les gusta el pastor, no, hay un pastor más lindo allá. No sé. Por algo se van. Hay que involucrarse en el lugar donde Dios te puso. Hoy vamos a tener un momento maravilloso de poder predicar a Cristo Jesús ahí en el barrio del Carmen. A las 4 de la tarde, Juan. La dirección es 93 y 128. A las 4 de la tarde, ahí nos vamos a reunir para celebrar Octubrillante, el mes de la luz. Pero hay que involucrarse. Hay varios que no se involucran porque no quieren problemas, no tengo tantas cosas que tengo que hacer en casa, tengo que hacer cosas acá. Otros llegan un poco tarde al culto y se van temprano porque no les gusta la multitud, no les gusta donde hay mucha gente. Bueno, esto habría que corregirlo, revisarlo, pero no aporta la unidad. ¿Cómo podemos promover y sostener la unidad? Primero, rápidamente, una enumeración. Los miembros sujetándose a Dios y a los pastores. ¿Qué dije? Los miembros sujetándose a Dios, a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada que son los pastores. Los pastores rindiendo cuenta a los miembros. Si hay algo que ustedes necesitan, claridad o necesitan algo, ya sea individual, en grupo, como sea, que no entienden, los pastores les pueden explicar perfectamente lo que necesitan saber, amando a los hermanos y hermanas, evitando todo tipo de división, chisme y contiendas, como leí antes un ratito atrás, estando listos para preservar la unidad. Si hay algo que sé que va a causar discordia y malestar, trato de no hacerlo. Y si lo tengo que hacer por X motivo, bueno, cuido de hacerlo de tal manera que no impacte mal en ese proceso. Invitando a los no cristianos a la iglesia, a eventos, a nuestros grupos de bendición y crecimiento, a reuniones de matrimonio, de varones, los que ahora vayamos a organizar para el año 2024. Invitando y dando a conocer a Cristo. Y teniendo buenas relaciones con hermanos y hermanas de otras iglesias. Esto es importante, que lo tenemos que hacer para preservar la unidad, que puede ser difícil, pero la dulzura de nuestro Señor Jesucristo va a hacer que podamos ir y derramar esa dulzura, esa
luz hermosa de nuestro Señor Jesucristo para impactar a un mundo que necesita de lo que Dios tiene para darles. Resumo con esto. El amor y la unidad es un arma poderosa para conquistar un mundo posmoderno con el Evangelio, el amor y la unidad entre los creyentes. Hermano, no quiero que esta sea una exposición acerca de la unidad. Esto caló hondo en mi corazón y quiero que cale hondo en tu corazón también. Y quiero que revises tu vida a la luz de la palabra de Dios. El mensaje, como siempre, va a estar en internet. Los mensajes anteriores que hablan acerca de la unidad sería maravilloso que los revises, los escuches. Escuchás tantas predicaciones de tantos otros pastores, lo cual está bien, de algunos está bien, de otros no. Pero cuando hay algo que ves que necesita ayornarlo a tu vida, escúchalo. Porque la última parte que Jesús dice del versículo que leímos al principio, Jesucristo está hablando de dar, Él seguiré, dice, yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, dice Jesús. Esas son palabras de Jesús. Yo les he dado a conocer tu nombre a los discípulos que estaban con Él en ese momento y seguiré haciéndolo. ¿Haciéndolo a través de quién? ¿A través de quién va a seguir dando a conocer el nombre de Dios Jesucristo? ¿A través de quién? De nosotros. Dios no le habla directamente al inconverso. A veces pasa, pero es lo menos. Dios le habla al inconverso a través tuyo y a través mío. Esa es la estrategia que dejó Jesús. Para eso dejó al Espíritu Santo y para eso nos dejó a nosotros creyentes para ir y dar a conocer a Cristo Jesús. Pónete de pie, por favor. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Con este mensaje terminamos la jornada de la iglesia de Jesucristo siendo una, pero yo le ruego a Dios y me uno a la oración de mi Señor Jesucristo, donde Él rogó que por el mensaje de ellos, de los discípulos, que fue así, no solo pasaron los discípulos de boca en boca lo que habían aprendido de Jesús, el mensaje del Evangelio, sino que después escribieron cartas que hoy aprovechamos. Pero la unidad trae unción del cielo. La unidad es el ambiente ideal para que el Espíritu Santo se manifieste. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que nosotros podamos entender la unidad entre nosotros, empezando por nuestro hogar, inclusive nuestro trabajo. Esa unidad en la iglesia, Señor, sea entendida y revitalizada, revisando esa unidad de la Trinidad. Yo quiero trabajar con mis hermanos de esa manera, siendo uno en Cristo Jesús. Yo quiero la unidad de Cristo, no la que el juntar gente puede llegar a parecer que es una unidad, no. Quiero que realmente cada uno de nosotros entreguemos todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo y que podamos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra voluntad
para acercarnos a cada hermano y poder verdaderamente ser uno con Él. Aunque la otra persona tenga algunas opiniones diferentes, alguna conducta con la cual por ahí yo preferiría no tener que lidiar. Pero aún así, que se cumpla la oración de nuestro Señor Jesucristo de ser uno, que no haya impedimento alguno que evite esa unidad. Y Padre, yo bendigo a cada hogar con esta palabra que nos has traído, para que en cada hogar, en cada familia, Cristo sea el centro y los miembros de esa familia puedan vivir de tal manera que se ayuden, se apoyen, tengan un mismo propósito, una misma meta, de tal manera que esa familia viva vigorosa, en santidad, tranquilas, porque la unidad trae eso. Yo no me voy a estar preocupando por el otro hermano qué va a hacer o qué va a decir, porque yo sé que si en algo me tiene que cuidar y defender, Él lo va a hacer. Y yo le ruego al Señor que en el día de hoy haya un compromiso personal de cada uno de trabajar, de esforzarnos por el bien de la unidad de la iglesia de Cristo Jesús. Esfuércense, dice Pablo, por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Dios nos está convocando a esforzarnos y trabajar juntos. Por eso, Espíritu Santo, ahora desciende, convence de pecado. Muéstranos, Espíritu Santo, aquellas cosas que vos nos haces notar que tenemos que cambiar, que los pastores tienen que cambiar, que los líderes tienen que cambiar, que los hermanos entre sí tienen que cambiar, que la familia tiene que cambiar. Hacelo, Dios. Hacelo, Dios. Saben que en un hogar con estas características no existiría el divorcio, no existiría la intolerancia. Por eso Jesucristo, que sabiamente hiciste ese pedido maravilloso para que tu iglesia se perfeccione todos los días. Hoy se predicó de esto, pero cuando aún se predica de otro tema, la unidad debe prevalecer. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, llénalos con tu presencia y tu paz. Y te ruego que el amor y la unidad, la intercesión de esta iglesia, Padre, haga que el mundo crea que ese sueño que tuvo Jesús, ese deseo, esa esperanza que tuvo Jesús, se cumpla. Porque sé que Él oró con la seguridad y la convicción de que Dios respondió y responderá y seguirá respondiendo ese pedido que Jesús le hizo en tu vida y en la mía. Padre, te bendecimos y te damos gracias por esta reflexión a la cual nos has llamado. Te damos las gracias, Dios, y queremos honrar y levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo a su palabra y esforzándonos por esa unidad que Él nos ha enseñado. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Sí, Señor.